Tengan muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión de esta mañana, en la cual, de acuerdo con las indicaciones que se nos han dado por parte de la decanatura, como en esta semana tenemos el examen parcial, el cual estaremos realizando el día miércoles, pasado mañana, se nos ha pedido que tengamos una sesión de retroalimentación. Algo así como para poder prepararles a ustedes en mejor forma para la prueba evaluada consistente en el examen parcial. Y se nos pide que durante esta sesión nos limitemos a reforzar los contenidos que previamente han sido compartidos sin introducir contenidos adicionales. O en todo caso, a, como que dice, a contestar cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes puedan tener en relación con los temas que han sido abordados previamente y que en teoría ustedes están estudiando fuertemente para aprobar con éxito el examen parcial. Con eso en mente, pues otra vez, si ustedes tienen alguna pregunta que formular, este es el momento para hacerlo. El parcial sería en línea también, Lick. Sí, la mecánica sí sería la misma. Deben llevar un dispositivo que tenga conexión estable a Internet. Puede ser una computadora portátil, puede ser una tableta, puede ser un teléfono celular de esos inteligentes que les dicen. Y yo siempre he pensado de que pueden consultar cualquier tipo de material o de contenido mientras desarrollan estas pruebas. Yo nunca he tenido ninguna objeción a que puedan utilizar material. No veo yo por qué, porque cuando nosotros estamos en el ejercicio de la profesión, necesitamos consultar los materiales que tenemos a nuestro alcance. La única limitante, obviamente, es consultar con algún compañero o compañera por cualquier medio, ¿verdad? Porque la prueba es estrictamente individual, ¿verdad? Eh, Eso sería lo único, un compañero o una compañera. Ahora, si usted le quiere preguntar a la inteligencia artificial y confiar en lo que la inteligencia artificial le diga, pues está bien, usted corre ese riesgo y usted asume las consecuencias. Repito, no le veo yo ningún problema a que puedan hacerlo. Pero contestando su pregunta, sí, sería la misma mecánica, la misma dinámica de una prueba objetiva en Canvas con sus credenciales de acceso, ¿verdad? Ya listas para que no tenga ningún problema y una conexión a Internet que resulte estable. Si utilizan datos, pues hay que recargar los datos o asegurarse de que tengan datos a fin de que puedan conectarse sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta que puedan tener? Si no tienen preguntas, entonces Eh, están, dígame. Ese examen se hará en la U o Sí, también desde casa. sí, fíjese que también se nos exige que el examen parcial necesariamente tiene que ser presencial. Con relación a los laboratorios, sí nos dan algún tipo de libertad para que podamos hacerlo. De hecho, creo que con ustedes lo hemos hecho ya en línea, ¿verdad? Desde casa o desde cualquier otro lugar. Pero en el caso del parcial, sí, ahí son bien estrictos y quieren que sea estrictamente presencial. Es más, deben estar solventes también para poder tener derecho a la prueba. Y yo creo que aquellos que no han tenido una asistencia que supere el 80%, es decir, si hemos tenido 10 sesiones y usted ha dejado de ir a 3, eh, ya perdió el derecho, porque 80% de 10 es 8. Tendría que haber asistido a 8 sesiones. Pero si solo asistió a 4, que es el 50%, o a menos que eso, o a 5 o a 6, según el reglamento no tendría derecho a hacerse la prueba, porque no se trata de venir solo a los exámenes.
sino que tiene que estar en el proceso activamente, ¿no? Entiendo que habrá ocasiones en que no se puede por una razón muy justificada, pero no debería ser la regla general. Y un 20% creo que me parece razonable como parte de la excepción, ¿no? No pude un 20%, de 10 no pude ir a 2, pero de 10 no pude ir a 5, de 10 no pude ir a 6, solo fui a 4, solo fui a 3. No, entonces eso no es no tomar en serio su proceso o estar ocupado en otras cosas y no debería estar estudiando en este momento, pues sino que haciendo esas otras cosas. Bueno, entonces sí, contestando su pregunta, tiene que ser en la universidad, en el aula que nos toca en ese momento, en esa hora. Yo tengo una duda, licenciado. Dígame, Sara. Ujú. Si el parcial va a valer el 40% creo que vale, o dejará otra actividad más, o solo el muy Fíjese que siempre parcial. me gusta combinarlo con alguna otra actividad, de tal suerte que nomás sea un porcentaje que anda por el 25% y dar un 15% para una actividad adicional. En este caso, yo creo que podríamos utilizar el portafolio de evidencias hasta donde lo lleven en ese momento. Estoy hablando entonces del expediente simulado de un proceso ejecutivo, ¿verdad? Que, como lo hemos indicado, debe contener la demanda, el auto de admisión, creo que se los pedí también, aunque corresponde a un tribunal, pero no está de más que lo pudieran trabajar. El auto de admisión, el decreto o el mandamiento de embargo, que es lo que equivale en el proceso ejecutivo al emplazamiento. Es decir, en el auto de admisión se ordena trabar embargo, pero hay necesidad de un documento, llamémosle distinto y adicional, que se llama mandamiento de embargo, que es el que se le notifica al demandado, al deudor. Entonces, el auto de admisión, el decreto de embargo, el auto de notificación del decreto de embargo, que es el que equivale al emplazamiento. Y creo que eso era todo, aunque tal vez manejábamos también la posibilidad de un escrito de oposición. Este, pero bueno, hagan lo mejor que puedan en configurar un expediente que de alguna manera ilustre gráficamente cómo es que va un proceso ejecutivo. No les he pedido los documentos adicionales, como por ejemplo el poder, ni siquiera el título ejecutivo que están utilizando, pero por supuesto tendrían que ir debidamente relacionados tanto en la demanda como en el auto en que se admite la demanda, ¿verdad? Por lo menos mencionar cuál es el título ejecutivo que está siendo utilizado y la calidad con que actúa el abogado. Por cierto, en esta demanda el abogado tendría que ser usted. Usted mismo o usted misma tendría que ser el abogado, ¿no? Que representa a el acreedor, demandante. Si usted no lo hizo así cuando presentó la demanda, pues todavía tiene chance para hacerlo, porque hasta el domingo estaría venciendo el plazo para entregar, digamos, lo que ya tiene como parte ¿cómo se llama? Del portafolio de evidencias, ¿verdad? Y que en este caso, pues es el proceso ejecutivo el que estaría usted integrando allí. Tiene hasta el domingo a medianoche para presentarlo y a eso le podemos asignar un 15% de la nota del miércoles, que quedaría con un 25% nada más. ¿Alguna otra En un inquietud? mismo link iría todo lo restante, ¿verdad? Sí, aunque la sentencia, por ejemplo, no se las estoy requiriendo, pero si usted consigue una sentencia y puede hasta cierto punto adecuar los hechos, el derecho invocado, el título ejecutivo que se utilizó, no estaría de más. Miren, tengan presente que ahorita ustedes están estudiando y están estudiando el proceso ejecutivo.
Y en la medida que ustedes logren tener un pequeño respaldo allí, ¿verdad? Eso les puede servir para cuando ya ustedes hagan su propia demanda en proceso ejecutivo y que les pueda servir como una fuente de información. Entonces, ahorita, mientras más incorpore usted en ese expediente, pues va a ser mejor para usted. Entonces, sí, usted puede incluir en él lo que usted considere conveniente, pero lo mínimo que debe llevar es lo que ya mencioné: la demanda, el auto de admisión, el mandamiento de embargo, la notificación del mandamiento de embargo. Yo creo que con eso yo me doy por satisfecho, pero si puede poner más, entonces hágalo, hágalo, no tiene ninguna limitación y lo puede hacer perfectamente. Sí, Bueno, ¿alguna otra inquietud que tengan por ahí? sí, Lick. Dígame. Este, es que bueno, algunos, como usted ya había mencionado creo que el lunes pasado, se iba a presentar la demanda como parte del laboratorio uno Sí, y ya sí, lo de la admisión, el mandamiento y la notificación parte del laboratorio 2, correcto, pero creo que no había habilitado el buzón para enviarla. pero ya Entonces no está. sé si habilitaría para enviar eso Sí. o lo tomaría en el buzón del parcial. No, no, voy a habilitar uno y le voy a poner portafolio de evidencias para que efectivamente la demanda nos quede como un porcentaje para el laboratorio uno y la segunda parte, si se quiere, separado de la demanda como parte para el laboratorio 2 y ya en su forma completa, demanda y todo lo demás, incluyendo lo otro que usted pudiera agregar ya que para el parcial. A modo de que estas actividades complementen las notas obtenidas en el laboratorio uno un 10% y el 20% el laboratorio. Luego otro 10% para el laboratorio 2 y el laboratorio mismo el 20% también. Y en el caso del parcial un 15 y un 25. Entonces las mismas actividades serían las que estaríamos utilizando. Así de simple. Gracias. Bien, no sé si con relación a los contenidos, alguna pregunta o si quieren que hagamos una especie de repaso de algo que les gustaría reforzar. Esa es la idea de esta sesión. Incluso en algunas ocasiones ni deberíamos tenerla para que ustedes pudieran estar estudiando. Porque dice, voy a Y aprovechar una esta sesión. pregunta, Sí, dígame, Edson. ¿y el 15% que estaba mencionando, cuándo se le entregaríamos? Este domingo, este domingo, vamos a ver. Déjeme checar cómo está aquí en la plataforma. Porque parece que para este domingo tienen el otro, ¿verdad? Vamos a ver. Ahorita estoy viendo aquí um, procesos especiales. Lo que pasa es que, es que también tenemos parciales el sábado. Sí, va, mire. Según esto, aquí en tareas, ustedes tienen, sube aquí tu demanda ejecutiva que estuvo para el 18. Sube aquí tu expediente del proceso ejecutivo, dice aquí 22 de febrero, pero como que se los moví, ¿verdad? Sube aquí tu expediente, ah, tu demanda ejecutiva. Oh, no, qué tristeza. Vaya, vamos a hacer una cosa. Ahorita mismo se va a activar el del expediente hasta la fecha, dice aquí. Entonces, vamos a dejarlo. Es que este estaba para ayer 22, pero lamentablemente no. Sí, entonces este lo vamos a dejar para el domingo 1 de marzo. Guardar y publicar, esto es lo que faltó. Vaya, para el 1 de marzo estaría quedando
lo que podemos llamar la segunda parte. La segunda parte. Sí. Y vamos a crear uno que diga, sube aquí tu portafolio de evidencias. Ajá. Vamos a crear uno que diga, sube aquí tu portafolio de evidencias. Y ese lo vamos a dejar. Con el proceso ejecutivo completo. Vaya. Entonces, mire, y este va a quedar para el siguiente domingo, para el 8, para el 8 de marzo. Vaya. Entonces, miren, contestando su pregunta, la demanda, ese ya está cerrado. La demanda tuvieron que haberla entregado en X fecha y ese va con el laboratorio 1, un 10%. Luego, para este domingo que viene, y que debió haber sido para ayer, pero ahí le falló la logística. Para este domingo que viene, que va a ser 1 de marzo, entonces van a entregar lo que podríamos llamar la segunda parte, el auto de admisión, el decreto de embargo, este, la notificación del decreto de embargo y, ajá, eso lo van a entregar este domingo, el 1 de marzo. Y para el siguiente domingo el expediente lo más completo que puedan del proceso ejecutivo. Si pueden agregar sentencia, háganlo. Si pueden agregar escrito de oposición, háganlo, ¿verdad? A modo de que para este domingo que viene al otro, ustedes puedan presentar el expediente ya completo del proceso ejecutivo, lo más completo que ustedes puedan, ¿verdad? Este, Así de simple va a ser el asunto hoy. Y volviendo al mismo tema, este último, del domingo 8 de marzo, sería el 15%, ya completo. Y el complemento de la demanda, como que dice, el proceso ejecutivo hasta ese momento sería para este domingo. O sea, lo que tenga, pues, para este domingo, el 1 de marzo. Bien. Vuelvo a preguntar, ¿alguna otra pregunta tal vez relacionada con los contenidos, con lo que han estado estudiando? Yo tengo una duda, Lee, Sí, respecto a los dígame, contenidos. dígame, Más sí. que todo respecto a lo que usted nos explicaba en la clase anterior sobre la cosa juzgada formal y material, Ok, que me quedó duda. Y vaya, en un caso en específico, digamos que en un proceso ejecutivo donde ya se ha dictado una sentencia estimativa, ¿verdad? Que condena a la parte demandada, digamos, al pago de la deuda, ciertamente. Y luego de esto se inician diligencias de ejecución forzosa, pero pasa el tiempo, digamos, y prescribe este derecho de la ejecución forzosa. En este caso en específico, entonces, tomando en cuenta que se estaría hablando entonces de una cosa juzgada formal, ¿cuál sería el siguiente paso para poder reclamar esta misma deuda? No sé si me doy a entender. sí, sí, le doy a entender perfectamente. Vaya, interesante su pregunta y espero darme a comprender en mi respuesta. Vamos a decir que el artículo 470, quiero ver cuál es, 470 del código, y voy a compartir pantalla para que lo puedan ver ustedes también. El artículo 470, permítanme empezar a compartir pantalla con ustedes. Aquí estamos. Ok. El artículo 470
del código. Voy a hacer la letra más grande. Aquí está. Perfecto. Dice literalmente, eficacia de la sentencia. La sentencia dictada en los procesos ejecutivos no producirá efecto de cosa juzgada. Aquí hace referencia a la cosa juzgada material o substancial, como también se le conoce. No producirá efectos de cosa juzgada material. Por supuesto que a esto se le puede llamar cosa juzgada formal, porque estamos en presencia de una sentencia que está resolviendo definitivamente un proceso. Entonces, cosa juzgada formal sí la hay, porque es una sentencia, pues, que está resolviendo el asunto. Pero dice este artículo que no produce cosa juzgada y entendamos material. Y dejará expedito el derecho de las partes para controvertir la obligación que causó la ejecución. Ok, eso es la regla general porque hay un caso de excepción y es lo que dice la parte final. Exceptúase el caso en que la ejecución se funde en títulos valores, en el cual la sentencia producirá los efectos de cosa juzgada, material o substancial. Entonces, si la ejecución se fundamentó en un título valor, de los que menciona el 622, creo, del código, bueno, de los que menciona el código de comercio, los títulos valores. Si la sentencia se basó en un título valor, allí no hay posibilidad de controvertir en un proceso diferente la obligación que causó la ejecución, ¿verdad? Porque de alguna manera el legislador ha considerado de que si se trata de un título valor, en ese caso sí se producen los efectos de cosa juzgada y el camino que tendría el, digámoslo así, el condenado, el deudor vencido, o incluso el acreedor no satisfecho porque la demanda por vía de ejemplo fue desestimativa, ¿verdad? A pesar de que tenía un título valor como título ejecutivo, pero le dijeron que no, le declararon desestimada la pretensión. Entonces, ya sea el acreedor demandante o el deudor demandado, el camino que tendrían en ese caso de un título valor como título ejecutivo es un recurso de casación, un recurso de casación después de la apelación correspondiente. Es decir, se le concede apelación y dependiendo del resultado de la Cámara en segunda instancia, puede ir en casación, porque en ese caso la casación sí está habilitada, la casación, en el caso de que el título ejecutivo haya sido un título valor. Ahora bien, ¿qué pasa si no es un título valor? Sino que se trata de uno cualquiera de los otros muchos títulos ejecutivos que menciona el 457. Otro cualquiera que no sea un título valor. En ese caso, fíjense bien, tal como lo plantea la compañera, si la demanda fue estimativa, es decir, si la demanda fue favorable a los intereses del acreedor, y el acreedor, después de haber recibido la sentencia, se declara ejecutoriada. Entiéndase, se declara ejecutoriada en el sentido de que no se interpuso ningún recurso contra ella o se interpuso el recurso de apelación ante la Cámara correspondiente y la Cámara confirmó la condena, confirmó la decisión del tribunal de primera instancia de estimar la pretensión ejecutiva. Entonces se declara ejecutoriada igual formalmente en el sentido de que ya no admite dentro de ese proceso ningún recurso, aunque, fíjense bien, y aquí está el carácter excepcional de una sentencia dictada en un proceso ejecutivo, y es que, lo dice el código, dejará expedito. Entendamos por esta frase, dejará expedito como
queda a la disposición, queda en libertad, queda disponible o queda abierta la posibilidad de que las partes interesadas en ello puedan, y aquí viene lo que yo podría considerar la frase que resulta clave, que resulta determinante, para controvertir la obligación que causó la ejecución. Entonces, pensemos en el escenario en el cual el acreedor fue satisfecho en su prestación, en su acción, en su demanda. Se le estimó la demanda. Entonces, ¿cómo podría el acreedor demandante venir a controvertir la obligación que causó la ejecución? No tiene, digamos, sentido, no tiene base lógica, no podría. O sea, ¿qué es lo que va a controvertir? Pues si la obligación se estimó, se consideró que en verdad existía y se le dio la razón de que su deudor demandado tenía que cumplir y se le condenó a cumplir. Entonces, en el caso del demandante, la única opción que él tiene es iniciar la ejecución forzosa y no dejar que pase el tiempo que según la ley tiene para iniciar la ejecución forzosa, que lamentablemente es un periodo, a mi juicio, muy corto, solamente son 2 años. Pero el legislador ha considerado que 2 años es tiempo suficiente para que una vez lista la sentencia y ya como título de ejecución, que recuerden, una cosa es el título ejecutivo y otra cosa es el título de ejecución. La sentencia ya estimativa de sus derechos ya es un título de ejecución que le permite durante un plazo de 2 años ir e iniciar la ejecución forzosa. Entonces, en el caso que usted me planteaba, era el de un demandante que como que dejó pasar el tiempo para iniciar la ejecución forzosa y prescribió la posibilidad de hacerlo, porque dejó pasar los 2 años. Debo hacer una aclaración importantísima aquí, y es la siguiente. La prescripción no opera por ministerio de ley. La prescripción no opera de pleno derecho. La prescripción tiene que ser alegada por aquel que se quiera beneficiar de ella. Lo que significa que, aunque ya pasaron los 2 años que da la ley, 3, 4, 5, 10, ojo, el demandante que tiene esa sentencia como título de ejecución todavía puede iniciar la ejecución forzosa. Nadie ni nada se lo impide que lo haga. Es decir, todavía puede presentar un escrito pidiendo la ejecución forzosa aunque ya hayan pasado 5, 6, 8 o 2 años y un mes, aunque ya haya pasado el tiempo, porque, repito, la prescripción no opera de pleno derecho, no es automática, no es instantánea, no es por ministerio de ley, sino que tiene que ser alegada. Entonces, dentro del trámite de ejecución forzosa, se le da audiencia en este caso, al ejecutado, para que se oponga a la ejecución forzosa iniciada contra él. Y dentro de los motivos de oposición va a alegar la prescripción. Alegar él que ya estaba prescrita esa acción de ejecución forzosa y que por tanto se declare prescrita. Si el ejecutado no lo hace por desconocimiento, por descuido, por negligencia o por la razón que sea, o porque renuncia tácitamente a la prescripción, porque se puede renunciar expresa o tácitamente. Entonces, si no la alega, es como que esté renunciando a la prescripción. Pues si el ejecutado no dice esta boca es mía para alegar la prescripción, la ejecución forzosa continúa como que no hubieran pasado más de 2 años. Cierro ahora el paréntesis con esa aclaración importantísima que debe ser de nuestro conocimiento
y de nuestra aplicación práctica, ¿no? Que la prescripción tenemos que alegarla, porque si no lo hacemos es como que estemos renunciando a ella y desaprovechando el beneficio que le podría ocasionar al que la invoque. Bueno, entonces, si el demandante dejó pasar el tiempo y presentó la ejecución forzosa y el demandado, en este caso el ejecutado, alegó la prescripción y el juez al ver el calendario dice, sí, aquí ya pasaron 2 años y un mes, aquí ya pasaron 2 años y un día, aquí ya pasaron 5 años, aquí ya pasaron 3 años, lo que sea. Declárase prescrita la acción de ejecución forzosa. Ok, usted me preguntaba, ¿será que este acreedor todavía puede volver a iniciar una acción ejecutiva como para volver a obtener un título de ejecución? Respuesta, no. No, no es para él que está diseñada esta posibilidad o para, como que no es pensando en él que queda expedito el derecho de las partes para controvertir la obligación que causó la ejecución, porque le fue favorable a él. En ese caso, el que tiene ese derecho para controvertir la obligación es el demandado, es decir, aquel a quien se le condenó, a lo mejor con base en un título ejecutivo que tenía sus bemoles por allí, que tenía sus defectos, que tenía sus, qué sé yo, sus vicios, sus fallos, que de alguna manera no debieron haber permitido que se le condenara. O viceversa, o viceversa. En el caso de que se desestimó la ejecución porque el juez consideró que el título no reunía y pronunció sentencia desestimativa, desfavorable a los intereses. Allí también el demandante sí podría controvertir la obligación, pero controvertirla porque de alguna manera el juez le rechazó eficacia a esa obligación. El juez rechazó sus pretensiones. En otras palabras, esta posibilidad de controvertir la obligación es para quien resultó afectado por la sentencia, no para el que resultó beneficiado con ella, ¿verdad? Entonces, así sería mi respuesta a la pregunta suya, en el sentido de que no debemos, como abogados de un demandante que se le estimó la pretensión ejecutiva y que tiene una sentencia de condena en sus manos, en otras palabras, que tiene un título de ejecución en sus manos, no debemos permitir bajo ningún concepto que se nos duerma el pájaro y que pasen los 2 años sin iniciar la acción de ejecución forzosa, porque ya después de eso, si no lo hace y le declaran prescrita, ya, ya en mi humilde opinión, híjole, mano, ya se le pone cuesta arriba. eh, Elucubrando y yendo mucho más allá de incluso del objeto de esta sesión, podríamos pensar en la posibilidad de iniciar la acción, llamémosle, declarativa común. Es decir, asumir que lo que prescribió en ese caso es la acción de ejecución forzosa vinculada a la acción ejecutiva, que tenía una duración de 10 años para poderla ejercer, so pena de prescripción. Entonces, algo así como que la acción ejecutiva es una y que fue la que se entabló por parte del acreedor, pero que la acción declarativa común, que tiene un periodo más largo de prescripción, es el doble, son 20 años, todavía la podría ejercer. Eh, pero es un ensayo que probablemente nunca se ha hecho
o quizás sí, pero yo desconozco, en cuya virtud, si se le durmió el pájaro al demandante acreedor que tenía un título de ejecución, pero no lo inició a tiempo y se la declararon prescrita, me parece que si no han pasado 20 años, lo que podría iniciar es como que dice, el proceso declarativo común de existencia de obligación y cruzar dedos para que no le vayan a pretender aplicar la prohibición de la doble persecución y alegar que hay cosa juzgada en ese caso. Ahí habría mucha tela que cortar y ya sería tal vez una cuestión que hay que meterle mucho más pensamiento, pero quizás esa podría ser una de las opciones que podría tener el acreedor que se durmió en sus laureles y que no presentó la ejecución forzosa dentro de los 2 años que la ley le da para la ejecución forzosa y que el ejecutado solo llegó a traer, ¿no? Señor juez, ya prescribió, declara la prescrita, como no, con mucho gusto, usted tiene razón, se declara prescrita. Entonces, pero volver a iniciar, como que dice, a controvertir la obligación que causó la ejecución, eso sí no podría hacerlo, eso sí no, porque esa está diseñada para el que perdió, no para el que ganó. Y no estaría diseñada para él. Bien, hasta allí sería la explicación en forma de respuesta para su interesante pregunta. ¿Alguna otra preguntita que tengan por ahí? Lick, primero que nada, buenos días. Buenos días. ¿Se nos puede explicar el procedimiento del embargo en la situación del salario? Que pues en la clase pasada muchos quedamos con la duda de cómo era el procedimiento. Ah, Unas compañeras andaban ahí una idea de que, y creo que usted lo mencionó por lo menos mínimamente, en la clase de que, por ejemplo, en el caso de los 2.400, que esa era la cantidad que usted colocaba, no se hacía de un solo todo el cálculo, vamos a decir, sino que se iba desglosando. así es. Entonces, pues, no sé si es que nos puede explicar un poquito más detenido eso Con, para pues, salir de la duda, para ya poder sacar mm, correctamente el embargo de estos 2.400. con mucho gusto, con mucho gusto. Les recuerdo que yo para eso estoy, ¿verdad? Para poderles explicar de la mejor manera que yo considere, ¿verdad? Estas cuestiones. Por supuesto, quiero hacerles una pequeña aclaración y es la siguiente. Esta explicación es la forma en que yo lo veo, tomando como base el artículo 622. O sea, es la manera en que yo interpreto este artículo. Yo, Napoleón Ríos Lazo. Podría, por supuesto, no coincidir con la interpretación que le pudiera dar algún otro colega, sea abogado o sea juez o magistrado, ¿verdad? Yo en ese sentido quiero aclarar y incluso quiero animarles a tener también un criterio que les permita sostener una opinión fundamentada, pues, porque yo quisiera pensar que yo no es que esté inventando o que yo esté, como quien dice, adivinando a que esto ha de ser así, ¿verdad? No, es la manera en que yo interpreto la literalidad del artículo, ¿verdad? Que quede claro. Y lo digo porque usted podría, en su afán de saber, consultarlo con alguien más y a lo mejor alguien más le dé una opinión diferente, ¿verdad? Ese alguien más hasta podría ser un juez o podría ser el secretario de un juzgado o un magistrado o alguien con muchísima más experiencia en el terreno, ¿no? Con más horas de vuelo. Y está bien, y está bien, pero yo... Mi respuesta y mi opinión la doy con fundamento en el artículo 622. Y si esa otra persona también se lo fundamenta
ya sea en este mismo artículo o en algún otro que yo no conozco, pero que lo haga, es decir, que le dé un fundamento, pues, y que no le, y que ese fundamento, una vez expuesto, usted lo pueda digerir, usted lo pueda asimilar, usted lo pueda creer, no por quien se lo diga, sino por el fundamento mismo. Espero estarme explicando, porque yo podría otra vez estar equivocado y a pesar de ser su profesor, si alguien viene y le dice, no, mira, disculpa, pero tu profesor en ese punto, pues no anda bien y está equivocado, y está bien, yo aceptaría. Bien, dicho eso, estamos claros de que dos salarios mínimos son intocables. No se pueden embargar bajo ningún concepto. Es nulo cualquier embargo de un salario cuando no supera los dos salarios mínimos. Ok, eso es para el salario aplicable al sueldo, pensión, retribución o cualquier nombre que se le dé, cualquier equivalente. Sobre las cantidades que el deudor perciba en esos mismos conceptos, salario, sueldo, pensión, retribución, y que exceda de dicha cuantía, es decir, dicha cuantía es dos salarios mínimos. Lo que exceda de dicha cuantía se podrá trabar embargo de acuerdo con la siguiente proporción. Entonces, lo que se puede embargar entonces es cualquier cantidad que se perciba en esos conceptos, pero que supere los dos salarios mínimos. Ok, veamos el primer porcentaje. Un 5% para la primera cuantía adicional hasta que suponga el importe del doble del salario mínimo. Aquí vengo yo y saco una conclusión y digo, momento, ¿cómo así? ¿El doble del salario mínimo? No, 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 no puede ser, porque el doble del salario mínimo está protegido. O sea, un salario mínimo, dos salarios mínimos es el doble. El doble está protegido porque el inciso primero habla de que dos salarios mínimos no se pueden embargar. Entonces, este 5% no lo puedo aplicar. No lo puedo aplicar. ¿Cómo se explica que exista este 5%? Fácil, fácil, porque antes no se protegían dos salarios mínimos, se protegía solo uno. Cuando viene una reforma y amplía la protección de un salario mínimo a dos, entonces esto también tenía que haber sido quitado de aquí, porque esto sí tenía sentido cuando la protección era solo de un salario mínimo. Entonces, si alguien ganaba un poco más que un salario mínimo, pero sin llegar al doble, sin llegar a dos salarios mínimos, entonces se le podía quitar un 5% del excedente del primer salario mínimo. Se le podía embargar un 5%. Pero cuando el legislador viene y dice, dos salarios mínimos no los puedes embargar, entonces este 5%, ¿a qué se lo voy a aplicar? A nada. No puedo aplicarlo. Bien, el siguiente porcentaje, este sí, un 10% para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo. Ahora sí, cuando estamos hablando de un tercer salario mínimo, ya estamos hablando de un salario que supera a los dos, que son inembargables. Entonces, ese tercer salario mínimo y solo ese tercer salario mínimo o alguna fracción de él, le vamos a aplicar el 10%. Repito, solo
a ese tercer salario mínimo o a una parte, porque no llega al tercer salario mínimo, le vamos a aplicar el 10%. Por ejemplo, y solo por ejemplo, si el salario mínimo fuera de $400, fíjense bien, $400, que son 408 y fracción, recuerdan, pero digamos que fueran 400, así, para que el ejemplo cuadre, pues. Si el salario mínimo fuera 400, ok, dos salarios mínimos, o sea, 800, está protegido y no le puedo tocar nada, nadita, ni el 1%, ni el 5%, ni nada. No le puedo tocar el salario a alguien que ganara dos salarios mínimos, o sea, 800 en nuestro ejemplo. Ok, pero viene alguien y gana $1,000 mensuales. Ah, este ya pasa de dos salarios mínimos, pero no llega a un tercer salario mínimo. ¿En qué caso estaría llegando a un tercer salario mínimo? Si ganara cuánto. Ah, no me Si están. ganara Para que sea 1.200, Es redondito, el tercero correcto. sería Es 1,200. correcto. Si ganara 1,200. En el ejemplo que les estoy dando, que repito, no es que 400 sea el salario mínimo. Ya lo vimos cuál es el salario mínimo. Es por el ejemplo que les estoy dando ahorita. Ok. Si ganara 1,200, estaría llegando al tercer salario mínimo en nuestro ejemplo. Pero como solo gana 1,000, ¿cuánto le podemos descontar? Vamos, piensen. Sería, licenciado, la diferencia a partir de los 1800. No, a partir de los A partir de los 800. 800, perdón, son 400 Correcto. más 400, 800. Entonces, si serían, poniendo el supuesto que fueran $400 de salario Sí, mínimo, sí, serían $800. correcto. Entonces, 800, 900, 1000, 1100, 1200, lo que yo entendería que es a partir de los dos salarios, y no sé si estoy interpretando mal, pero excluyendo los dos salarios mínimos, contando para el tercer salario mínimo, si ganara, digamos, para la interpretación que yo le doy, si fueran $800 el salario mínimo, si ganara $810, de los $10 sería el 10%. Es correcto. Si ganara 810 a solo $10, usted le va a quitar el 10%, a solamente $10. Pero en el ejemplo que les estoy preguntando, él gana 1,000. Gana 1,000. Y mi pregunta sigue siendo la siguiente. ¿Cuánto le podemos descontar a una persona que ganara 1,000 si el salario mínimo fuera de 400? Viendo la misma línea, a los $200 que se excede sería el 10%. ¿Y cuánto es? Serían $20, Es ¿verdad? correcto. Es correctísimo, correctísimo. Perfecto. A los 1,000, usted le resta los dos salarios mínimos, que en nuestro ejemplo son 800, pero que en la realidad son 816 y fracción, ¿verdad? Y a lo que le queda, le va a extraer o le va a quitar el 10%. Y va a hacer eso mismo, va a hacer eso mismo hasta llegar a un tercer salario mínimo. Eso mismo va a hacer hasta llegar a alguien que gane hasta un tercer salario mínimo. Es decir, a alguien que gane 1,200. Lo mismito va a hacer. Ok, pero ¿qué pasa si alguien gana $1,400? Fíjense bien, $1,400. Ok, en ese caso le vamos a aplicar un 10% para el tercer salario que esa persona gana, el 10% para el tercer salario y para la cuantía adicional
de ese tercer salario, sin llegar al cuarto, le vamos a aplicar el 15%. Esto último es lo que tendrían ustedes que comprender. Esto último que les acabo de decir. Le vamos a aplicar un 10% a la cuantía adicional que gane esa persona por encima de los dos salarios mínimos hasta llegar a un tercer salario mínimo. En otras palabras, y en nuestro ejemplo, para que quede redondeado, si alguien gana 1.000, ok, 800 no lo podemos tocar. ¿Cuánto nos queda de 800 para 1.000? 200. Muy bien, esos 200 es la cuantía adicional que él gana por encima de los dos salarios mínimos. Y a esa cuantía adicional de $200 le vamos a aplicar un 10% que, como muy bien lo dijo la compañera, son $20. Y lo mismito para alguien que gane hasta 1.200. Si alguien gana 1.200, a ver, ¿cuánto le quitaríamos ya en dinero? 1.200. $40, ¿Es porque se le correcto? aplicaríamos cabalmente a los 400, es decir, al tercer salario. Es correcto, es correcto, $40, porque en nuestro ejemplo el fulano gana tres salarios mínimos, dos de ellos inembargables, pero el tercer salario el 10%. Ok, pero ahora nos encontramos con alguien que gana $1.400. Ok, hacemos lo mismito hasta llegar aquí. Hasta llegar aquí ya sabemos cómo proceder. $40 por esos 400 que representan su tercer salario mínimo. Pero hay una cuantía adicional a ese tercer salario mínimo que también le podemos embargar un porcentaje diferente. Ya no sería un 10%, ahora es un 15% para la cuantía adicional entre un tercero y un cuarto salario mínimo. Muy bien, hagamos entonces la operación. En nuestro siguiente ejemplo, el fulano, ya se los dije, gana $1.400. A ver, hagan la operación ahí. Sería el excedente $200 del tercer salario. A Ajá, partir del tercer para el cuarto se le aplicaría el 15%. pero Entonces, ¿a a los cuánto le va a aplicar? 200, Exacto, a los 200, que es la cuantía adicional. sí, y Porque serían 30. al tercer salario ya le quitamos los 40. Ya lo tenemos anotado ahí. 40 por el tercer salario, pero por el cuarto salario, el 15% de 200, ya lo dijo usted, 30. 30. 40 más 30. Eso es lo que le vamos a embargar a alguien que gane 1.400 si el salario mínimo fuera de 400, que es nuestro ejemplo. Ok, avancemos más. Digamos que el fulano gana $1.600. Hagan la operación, gana 1.600. Sería otro salario mínimo. ¿Es Sería correcto? completando el salario mínimo. Sí, lo completaría en este ejemplo. Entonces sería Entonces, el doble, $60, vaya, porque sería siempre aplicando el es 15%, correcto, es correcto. Entonces, ya tenemos nosotros anotado ahí 40 para el tercer salario más y con 60. más 60, así es. En ese caso le vamos a embargar $100. A alguien que gane 1.600, le vamos a embargar $100. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que tenemos a un fulano que gana $1.800. Fíjense cómo vamos avanzando en los niveles o en los porcentajes. Ahora tenemos a un fulano que gana $1.800. ¿Cómo procederíamos? Sería los $200 adicionales el 20%. El 20, ¿verdad?
el 20%, porque teníamos 1.600 arriba, más Es 1.000, correcto. ajá, Hasta aquí tenemos 1.600, correcto, sí, que son 4 salarios mínimos. exacto. Pero el tipo este supera el cuarto salario. Hay una cuantía adicional al cuarto salario, a la cual el legislador nos permite quitarle un 20% a la cuantía adicional del cuarto salario hasta llegar a un quinto. Entonces, como él no llega a un quinto, pero supera a un cuarto, la cuantía adicional, que en nuestro ejemplo es 200, le vamos a quitar ahora el 20%. ¿Cuánto sale? 40. 40. Entonces, ya teníamos 100 aquí, recuerdan. Teníamos 40 por el tercer salario y 60 por el cuarto, y ahora 140. tenemos 40. 140 sería para alguien que gana 1.800. Pero volvamos con el ejemplo y digamos que gana 2.000 cabalitos. 2.000 cabalitos. Serían otros 40, serían 80, serían Serían 80 por el 180 quinto salario, así es. Serían 80 por el quinto salario. Lo que significa que a una persona que gane 2.000, y en nuestro ejemplo, ¿verdad? De que el salario mínimo es de 400 y que ya sabemos que no es ese. En nuestro ejemplo, una persona que ganara 2.000, tendríamos que quitarle 40 por el tercer salario, 60 por el cuarto y 80 por el quinto. Estamos hablando de $180 embargables. Así, los 180 enteritos entran al embargo. Y cuando excede de un quinto salario mínimo, entonces a las cantidades que excedan de ese quinto salario le vamos a embargar un 25%, que es en el ejemplo del que gana 2.400, 2.500, 3.600, 5.000 o lo que sea que gane. Vaya. Vamos a compartir una tabla en Excel que yo estaba trabajando y que les puede ayudar a consolidar esta información. Aquí está. Vaya. Lástima que no puedo, pero tal vez por acá. Vaya. Fíjense bien en esta tablita. En esta tablita. Un salario mínimo es 408.80. Un salario mínimo. Dos salarios mínimos hacen 817.60. ¿Cuánto le podemos embargar a alguien que gane 817.60? Fácil, el 0%. O sea, nada. ¿De acuerdo? Ok. Pero, ¿qué tal alguien que gane más de 817? Ok. Si gana más de 817.60, hasta llegar a un tercer salario mínimo, que es 1.226.40, le vamos a quitar el 10% de lo que sea que gane entre 817.60 y 1.226.40. El 10%. El 10%. En el caso de que gane más, pues entonces el 10% de ese tercer salario sería 40.88. Fíjense cómo sube, porque en nuestro ejemplo anterior solo eran 40, recuerdan, pero como el salario mínimo no es 400, es lo que es 408.80, entonces es 40.88, hay 88 centavos de más. Y así va creciendo también aquí.
pero las cantidades, si se fijan, son las mismas. 40, 61, 60, 80. Y el 25% de cualquier suma adicional que gane después de los 2044. Entonces, esta tablita, por ejemplo, nos puede servir muy bien para alguien que gane más de 2044. Imagínense a alguien que gane 3000, por ejemplo. Gana 3000. Entonces, lo que sobrepasa del quinto salario son 956, en este caso, si gana 3000. Y el 25% de 956 son 239. Estos 239 se suman a lo que se le quita por el quinto salario, por el cuarto y por el tercero. Y a una persona que gane $3000 se le pueden embargar 422,96. Si la persona gana 5500, entonces lo que excede de 2044, en el caso de que gane 5500, es 3456. Y el 25% de 3456 es 864. Lo que significa que a una persona que gane 5500 se le pueden embargar 1047,96. Esta tablita, repito, está diseñada para calcular en Excel automáticamente estos valores, ¿verdad? Especialmente cuando gana más de un quinto salario. Porque si ganara menos, lo que tendríamos que hacer es bien sencillo. Vamos a ver. Si gana hasta 817,60, ya dijimos nada. No se le puede tocar el salario. Pero si supera, vaya, a ver, díganme una cantidad que quisieran ustedes calcular, una cantidad cualquiera. Menciónenmela, por favor. Sí, digamos de que ganara $5000. Vaya, aquí está fácil porque la misma fórmula que ya tengo me Ah, sirve. 5000, aquí está. entonces, al excedente de esos 5 salarios mínimos sería un solo porcentaje, el 25%. Sí, así lo dice el código. Así lo dice, mire, un 25% para las cantidades que excedan de esta suma. Entendamos por esta suma el quinto salario, porque ese es el orden lógico que trae el artículo. Sí, el 25% para el excedente de los 2044. Entonces, si ganara, por ejemplo, 3000, si ganara 2400, si ganara 2200. Y aquí está, la tablita él solo se lo calcula. Usted solamente coloca aquí el valor de lo que él gana. Ahora, menciónenme una suma que sea más baja de 2044 para hacer el cálculo. 1900 podría ser, o 2000. Va, 1900. Fíjense bien, tendríamos que quitarle los 40,88 por el tercer salario, que es el 10%, y los 61,32 por el cuarto salario, que es el 15%. Entonces, 1900 sería, sí, vamos a poner aquí lo que gana, 1900. Y a 1900, en este caso le vamos a restar C3. Vamos a ver, vamos a hacer la fórmula. C3, no sería B7 menos C3. B7 menos C3. Y vamos a ver el 10%. C4. Que hay un error. Eso de la fórmula es un poquito complicado. A mí me cuesta bastante hacerlo. Pero
Vaya, si él gana 1900, sí, estaba bien allá, era C3. Si él gana 1900, significa que el excedente del tercer salario mínimo es 673,60. Entonces, eso es lo que tenemos que poner aquí. 673,60. Y nos quedamos aquí. 673,60. Ups, creo que no. No me da ese valor. Porque me dijo que ganaba 1900. Sí, tiene que ser, bueno, C4 y el 20% la diferencia. Ya. Va, entonces, estos 40,88 tenemos que tomarlos en cuenta y estos 61,32 también. Y para llegar a 1900 habría que restarle 1635,22. 1900 menos 1635,20. Ah, pero tiene que ser fórmula. 264,80. A esos 264,80 tendríamos que aplicarle el 20%. ¿Sabe cuál es la fórmula que estoy empleando? 0,2. C8, C8 por 0,02. No, es por 0,2. Ahí está. Eso sería, ya se lo voy a explicar. A alguien que gane 1900, le tendríamos que embargar 40,88 por el tercer salario mínimo y 61,32 por el cuarto salario mínimo. Luego, la diferencia que hay para llegar a 1900 desde 1635,20, que es el cuarto salario, son 264,80. A esos 264,80 se le aplica el 20% y eso nos da 52,96. Entonces, al sumar las tres cantidades por el primero, por el segundo y por la fracción del quinto, o sea, por el tercero, por el cuarto y por la fracción del quinto, nos resulta 155,16, que es lo que se le podría embargar válidamente a alguien que gane 1900. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es seccionar 5 salarios mínimos y si los gana completamente, superándolos, entonces definitivamente que estas tres cantidades se las vamos a embargar más el 25% del excedente de los 2044. Y así sucesivamente. Bueno, ¿alguna duda que todavía les queda en base a esta pregunta que se me hizo de cómo calcular, cuál es el procedimiento para calcular el embargo que se puede practicar en salarios? Lo que les recomiendo entonces es que hagan ustedes algunos ensayos, algunas prácticas, eh, ¿cómo les diría? Manejando diversos salarios, especialmente salarios que resulten un poco comunes. No sé, la mayoría en realidad ganan menos que 2 salarios mínimos y la situación nuestra no es tan bonancible que digamos.
pero pensemos en algún ejecutivo o quizás algún, qué sé yo, empleado público, como un juez o qué sé yo. Pero bueno, alguien que trabaje para el gobierno, que a lo mejor podrían ganar cantidades que superen los 2 salarios mínimos. Bueno, vamos a quedarnos acá entonces, a menos que tengan alguna otra pregunta que con mucho gusto estoy dispuesto a contestar. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, vamos a proceder a tomarles la asistencia. Y vamos a... Vaya. Pero déjenme dejar de grabar.